Bien, buenos días. Gracias, Vicky, por la invitación. Gracias, José, que no lo veo, por la invitación y a ustedes por su presencia. A ver, voy a mirar cómo si esto se mueve. El verde, ¿no? Y el láser es este. Ya. A ver, una de las cosas que nos mostró el COVID y muchos de ustedes, yo trabajaba en la Fundación Grupo Social, pero ustedes saben quién es la Fundación Grupo Social, los dueños del banco, Caja Social, etc. Ahí aprendimos dos cosas y es el problema sistémico de las crisis. Y yo quisiera que eso quedara como primer punto. Hoy las crisis son sistémicas, o sea, afectan todos los aspectos de la empresa o afectan todos los aspectos de las ciudades o todos los aspectos de la vida. Piensen lo siguiente, con el COVID descubrimos una cosa, que hay dos instituciones estratégicas fundamentales para superar las crisis, que es un Estado sólido y la familia. Nunca habíamos descubierto el valor de la familia como nos lo hizo ver el COVID. A la familia llegó la economía, la educación, la distracción, la seguridad, llegó todo a la familia. Y en la medida que las familias tenían más infraestructura, más formación, más educación, se pudo salir mejor. Entonces, lo que nos está diciendo las crisis sistémicas es que tenemos que aprender a mirar la realidad de otra manera y a valorar un montón de cosas que no valoramos mucho. Voy a hablar básicamente de gobierno corporativo y al final tratar de profundizar algún aspecto brevemente porque el tiempo no es mucho. A ver, hoy sabemos esto que ustedes ven ahí. 7 de cada 10 riesgos ¿sí? Ya no sé leer español. 7 de cada 10 riesgos más significativos por probabilidad de impacto son riesgos no financieros. Esto es bien importante. Los mayores riesgos que sufre la empresa son no financieros y esa es la importancia de este encuentro, que es comenzar a mirar sistémicamente el riesgo y no solamente el riesgo financiero, que es donde la empresa tiene más tradición. ¿Sí? 9 de cada 10 índices de sostenibilidad son los que tienen más impacto para las empresas lograr buena calificación. ¿Sí? Esto es bien importante de entender de que en la medida que las empresas van transformando su cultura corporativa hacia el ESG, la posibilidad de tener mejores rendimientos económicos, mejores inversiones es mucho mayor. Y sobre todo lo deseado por toda empresa, que es una calificación AAA. Bueno, vamos a demorarnos aquí un momentico, aunque mi tema solamente es hablar de la... Uy, perdón. ¿Cómo devuelvo? Ole, ¿cómo devuelvo? ¿Ah? ¿Con el rojo? Ya devolví. Mi tema es solamente lo social, pero quise traer este cuadro que se ha hecho por Forética. Una sugerencia que yo quería hacer es que, ¿por qué no hacen en Barranquilla esto que lo han hecho básicamente en Madrid, que es el clúster de empresas de sostenibilidad para manejar estos problemas en conjunto? Podría ser un resultado de este congreso, hacer el clúster de empresas de sostenibilidad. Entonces, a mí me toca solo hablar de lo social, pero quería que miráramos todas las variables de cada uno rápida: cambio climático, sostenible de recursos, contaminación, economía circular y eficiencia energética. Sobre economía circular, que acaba de hablar Alejandro, miren lo siguiente: el DANE lleva el 4º informe de economía circular. Es muy importante que miren el informe del DANE, porque uno de los errores que podemos cometer es confundir la economía circular con el reciclaje. El reciclaje es fundamental para la economía circular, pero el reciclaje no define la economía circular. Entonces, lo importante de los informes del DANE, va el 4º informe,
es que está bregando a estructurar todas las variables nacionales a nivel macro dentro de las cuentas nacionales y las cuentas privadas para que tengamos un modelo nacional de economía circular, y creo que eso es importante. Otra vez, ¿qué me pasa? Para devolverme, ya me devolví. En la gobernanza, pues ustedes lo saben, gobierno corporativo, riesgo extrafinanciero, transparencia y ética integral. Y lo más importante de todo este sistema es que estamos en una redefinición del capitalismo, que la vamos a ver enseguida, y generar una cultura que en Estados Unidos llaman del CEO activista. O sea, ustedes con todo lo que ha pasado acá se están convirtiendo en líderes, en CEOs, en gerentes y presidentes activistas. Bueno, entremos a lo social. La nueva definición es lo que llaman capitalismo consciente, que traje esta definición que es de Forética para darles una narrativa válida internacionalmente, ¿no? ¿Qué es el capitalismo consciente? La respuesta del sector empresarial ha sido generar un intenso debate sobre la necesidad de un capitalismo consciente, también denominado a nivel internacional stakeholder capitalism, y el propósito de la empresa. Esta definición es muy buena porque es muy válida porque es hecha nada menos que por Larry Fink. Todos ustedes saben quién es Larry Fink. Larry Fink es el presidente y dueño de BlackRock, la mayor inversora del mundo, sí, junto con Delio, ¿ya? Y él es prácticamente el que está dirigiendo el pensamiento de ESG. Entonces yo quisiera, también como ustedes están en este activismo tan interesante, es que vayan acercándose al que está manejando, el que está marcando el paso en el mundo sobre ESG, es Larry Fink. Esta es la carta que acaba de mandar, que al principio la acaban, que hace unos meses mandó a todas las 2.000 juntas directivas, más de 2.000 que controlan BlackRock, ¿sí? El capitalismo de stakeholder no es una cuestión de política, no es una agenda social o ideológica, no es un despertar, es capitalismo, impulsado por relaciones mutuamente beneficiosas entre usted y los empleados, clientes, proveedores y comunidades de la que su compañía depende para prosperar. Este es el poder del capitalismo. Quiero decirles una cosa que la aprendí de Armitage, de Mauricio Armitage, el dueño de SIDOC, en una reunión de la ANDI. Él decía, uno de los problemas del empresario colombiano es que no es capitalista, que no cree en el capitalismo. Si creyeran, mucha de la empresa de nosotros tiene una concepción feudal, es decir, yo me vuelvo rico aunque el entorno se vuelva pobre. El concepto del capitalismo puro es yo me vuelvo rico, pero para que todos se vuelvan ricos. Entonces, por eso las variables fundamentales del gobierno corporativo de las grandes empresas es cómo logro que mi gente a los 5 años ya sea una gente que viva bien, que no sigamos cuadrando el balance con el salario de los trabajadores, sino cómo buscamos mayor productividad para poder generar más empleo. Yo dirigí una empresa de televisión, Asempro Televisión, y a algunos de ustedes les tocó ver Décimo Grado, que es mi primera creación en televisión, ¿sí? Uno en televisión puede producir mucho trabajo y está dispuesto a pagar mucho dinero por un artista que haga rating. O sea, cualquier empresa está dispuesta a producir, a generar empleo si puede generar productividad. Yo digo esto porque no basta la política pública de empleo, de subsidios, no, la idea es que un país genere empleo porque sus empresas ganan en productividad, porque descubren nuevas formas de agregar valor y entonces eso genera un empleo más sólido y estable. Eso es capitalismo puro, ¿sí? ¿Qué es la inversión sustentable? Esta es la definición de Forética. Este PowerPoint les queda a ustedes por si quieren usar la bibliografía que está ahí, que es lo que yo espero como académico, digamos, como filósofo.
La inversión sustentable consiste en invertir en el futuro y en reconocer que las empresas que resuelven los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad podrán estar en mejor posición para crecer. Se lo voy a decir con una frase. El planeta no resiste las empresas depredadoras. O convertimos nuestras empresas en empresas de cuidado del planeta, o no son viables nuestras empresas. Entonces, ¿cómo convertir nuestras empresas en empresas de cuidado? Es el gran desafío para los nuevos grupos corporativos de las empresas. A raíz de esta frase de una conferencia que en México nació aquí en Medellín, básicamente, ¿sí? Nació Veronorte. Veronorte es una consultora dedicada a eso, cómo convertir empresas depredadoras en empresas amigas, o cómo desinvertir en empresas depredadoras para invertir en empresas amigas del medio ambiente. Eso tiene que ser toda una política del clúster de ustedes juntos. Cómo convertir Barranquilla, que está en esta carrera industrial, en lograr que todo el conjunto de Barranquilla, las empresas, tengan una lógica de cuidado. Y eso llevaría a muchas discusiones, pues aquí no hay mucho tiempo para hacerlas, pero sería delicioso poder hacerlas. Las empresas aliadas con sus inversionistas y la sociedad pueden resolver mejor los nuevos desafíos que enfrenta la humanidad, las pandemias, las crisis climáticas y las crisis de convivencia social y política. Aprender a estar juntos para hacer real la inclusión. Miren, voy a ponerles un ejemplo que es fácil. Un colegio público. Le pedimos al rector que acepte migrantes, blancos, negros, indígenas, limitados, etcétera, ¿sí? Dentro del colegio. Y decimos que estamos haciendo una política de inclusión. El gran desafío para el rector de ese colegio es cómo logro que estén juntos. Cómo lograr estar juntos es uno de los grandes desafíos de Colombia. Cómo estar juntos es uno de los grandes desafíos de las empresas. Cómo generar una cultura para estar juntos en competencia, no en competencia, sino cooperando para producir más valor agregado. Eso es toda otra discusión. Bien, vamos a hablar en específico entonces de capital humano, ¿sí? Inversiones, derechos humanos, responsabilidad del producto, que ahí ya se ha hablado mucho, y licencia, para muy brevemente de cada una de estas cosas. A ver, la creación de valor a largo plazo es creación de riqueza. Ojo, ¿qué es riqueza? Riqueza es el conjunto de bienes, servicios, valores, relaciones y ambientes que le permiten a los hombres y mujeres de una sociedad vivir dignamente y cuidar de los bienes ecosistémicos del planeta. Observe que ahí no se habla de plata. Uno de los grandes desafíos que tiene Colombia es aprender a distinguir la riqueza del dinero. Uno de los daños grandes que nos dejó el narcotráfico es que nos hizo creer en el dinero más que en la riqueza. Y por conseguir dinero, destruimos riqueza. Tenemos que aprender a aprender que no es lo mismo tener plata que ser rico. Un narcotraficante tiene salones de este tamaño llenos de dólares, tiene plata, pero no es rico. Entonces, uno de los grandes desafíos en este desarrollo de Barranquilla es la lógica de la riqueza. Y la lógica de la riqueza usa el dinero para las transacciones, pero el dinero no hace la realidad. La realidad solamente la hacen las transacciones. Otra vez la pandemia nos enseñó eso. La pandemia nos enseñó que un estadio no es nada, que una iglesia no es nada, que una discoteca no es nada, que un centro comercial no es nada. Que lo que hace la realidad de la sociedad son las transacciones. Todo este centro de exposiciones no es nada si ustedes no están acá y si no estamos en interacción. Lo que construye la realidad son las interacciones económicas, políticas, sociales, emocionales y culturales. Esa es la riqueza. En la medida que logremos que esas transacciones sean ganar, ganar, vamos arriba creando riqueza, y el dinero es simplemente un recurso.
aunque tenemos que aceptar que la mayoría de las empresas la propiedad de las empresas está no es de los empresarios, sino de los fondos de inversión, ¿sí? La creación de valor a largo plazo es un proyecto ético, porque exige a los líderes corporativos tomar decisiones para hacer posible la dignidad de todos sus stakeholders y cuidar del planeta. Vamos a mirar entonces qué es capital humano, inversiones, derechos y responsabilidad, mirando el cuadrito que habíamos visto antes. Ustedes saben mucho de capital humano, yo de cada cosita voy a hacer una cosa corta. Yo trabajo en una organización que se llama Avina, Fundación Avina, que estamos en 20 países en América Latina y cuidamos mucho, hablamos mucho de capital humano y hemos descubierto una cosa, que lo más importante en el capital humano es formarlo en autonomía, ¿sí? Personas autónomas que se comprometen libremente con el gran propósito de la empresa. Cuando usted tiene personas autónomas que están comprometidas con el sentido de la empresa, todo es muy fácil. Pero lograr eso significa que las personas adquieren autoconocimiento, autorregulación y autoestima. O sea, si queremos que sus empresas vayan muy lejos, todo su capital humano tiene que aprender primero a conocerse. ¿Sí? El autoconocimiento genera lo más importante, que es la autorregulación. Piensen lo siguiente: nadie le puede dar la libertad a nadie y nadie le puede dar la libertad a una ciudad, nadie le puede dar la libertad a un país. La libertad solamente me la puedo dar yo mismo autorregulándome. La libertad se le puede dar a una sociedad cuando ella se aprende a autorregular. Por eso los iluminados no les sirven a ningún país del mundo. Nosotros siempre vivimos pensando que alguien nos va a resolver el problema, que el próximo presidente nos va a... La diferencia de un país desarrollado es que la gente sabe es que es la autorregulación lo que produce la libertad. Ese es el descubrimiento de los griegos hace 2500 años. La democracia no es posible sin la autorregulación. Y lo mismo las empresas altamente productivas requieren personas autónomas, o sea, que se conozcan, que se autorregulen y que se estimen. Las inversiones en la comunidad, ojo con el que lo hice poner grande, ¿no? Con acuerdos previos en la comunidad para evitar el marketing social. Mire, es un error invertir en la comunidad en lo que le conviene a la empresa. Hay que invertir en la comunidad lo que le conviene a la comunidad. Muchas de las fundaciones empresariales, con todo respeto, yo esto lo conozco mucho, yo fui durante años presidente de la Confederación Colombiana de ONGs, entonces es un sector que conozco bien. Una de las grandes dificultades cuando uno habla con las empresas fundacionales es que las fundaciones se dediquen a resolver problemas de la gente, con la gente, no a usar los problemas de la gente en marketing para la empresa. Yo sé que es una decisión difícil, pero si queremos que la inversión social tenga efecto, tiene que pensar qué es lo que quiere la comunidad. Una anécdota rápido. Yo un tiempo fui asesor de Jocol y habíamos logrado desarrollar todo un esquema de responsabilidad con las comunidades. Se iba a hacer una exploración en un campo y todos llegamos allá. Bueno, esta comunidad, ¿qué quiere? ¿Agua, luz, escuela? No queremos nada de eso. ¿Qué es lo que quieren? Un cementerio. ¿Un cementerio? Tenían los planos hechos del cementerio. Les preguntamos por qué. Dicen, miren señor, en esta zona hay paramilitares, combates de militares y narcotráfico, guerrilla y todo, y nuestros muertos no los puede recoger nadie, porque si recoge un muerto es catalogado enemigo del otro. En cambio, si tenemos un cementerio, nombramos 2 sepultureros y esos quedan autorizados para recoger los cadáveres de todos y mejoramos la vida de la zona. Eso no lo puede hacer ningún diagnóstico técnico si usted no lo hace con la comunidad. Podría contarles muchas historias de estos. Los derechos humanos. Hay una cosa muy interesante en Colombia y es que
se dice que los derechos humanos son de izquierda. A ver, piensa en lo siguiente, piensa en el mundo antes de 1948 y el mundo después de 1948. O sea, uno de los grandes avances de la humanidad fueron los derechos humanos, que fue un acuerdo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se sumaron los muertos y daban 60 millones de muertos. Entonces la pregunta es, en 5 años 60 millones, quedaba más o menos 1 millón de muertos por mes la guerra. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para no volver a cometer esta locura? Y se comenzó la reunión. En el año anterior, en 1947, que fue donde se preparó ya la reunión a fondo, la del 48 fue más bien una liturgia, una firma, pero la reunión fue en el 47, el Vaticano envió a un filósofo, Jacques Maritain, y Estados Unidos, el presidente envió a su esposa, Eleonora Roosevelt. Fueron entre ellos dos, entre un teólogo, un filósofo del Vaticano y la esposa del presidente de Estados Unidos, quienes construyeron la redacción y el cuerpo fundamental de lo que conocemos como derechos humanos. Y con esta aclaración, la discusión que había era cómo logramos que este daño no se repita. Hacemos un convenio, no sirve porque no se va a cumplir. Una ley tampoco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Jacques Maritain propone, o el ser humano aprende a definir qué es dignidad o no vamos a salir nunca de este problema. Y nacieron los derechos humanos. Por eso los derechos humanos son enunciables, pero no son demostrables. No hay manera de probar que todo mundo tiene derecho a un nombre. No hay manera de probar que todo mundo tiene derecho a tener un espacio sobre el planeta. No hay manera de probar que todo el mundo tiene que tener defensa. ¿Sí? O sea, no hay manera de probar técnicamente ninguno de los derechos, porque es un enunciado. Señoras y señores, a partir del 10 de diciembre de 1948, vamos a entender por dignidad humana esto y esto. Y eso cambió la historia. Después aparecieron los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos políticos, los derechos ambientales y los derechos difusos. Ese conjunto de 5 paquetes de derechos es lo que se constituye hoy la ética. ¿Qué es la ética? La ética es la capacidad de actuar en función de 2 cosas, de la dignidad humana y del cuidado del planeta. Eso es la ética. La ética es una cosa práctica. No importa lo que usted haga, sea reciclador o presidente de una compañía, si lo que usted hace contribuye a la vida digna de la gente y al cuidado del planeta, su acción es ética. La responsabilidad entendida del producto, aquí se ha hablado ya bastante de eso y lo que dijo Alejandro Callafa está supremamente, ¿no? Pero quisiera mostrar esto, la importancia de lo que ya se ha dicho. Tenemos que aprender, si queremos cuidar el planeta, tenemos que aprender a producir bienes útiles. ¿Qué son bienes útiles? Lo que contribuyen a la dignidad humana y al cuidado del planeta. Bienes de baja obsolescencia para economizar la energía. Bienes con criterio de economía circular. El productor se hace responsable de recuperar el residuo, ya lo que se ha expuesto aquí. Y bienes útiles con precios justos y penetración de mercado en todos los sectores sociales. El gran instrumento social que tiene un empresario se llama el precio. El precio es el arma más poderosa para hacer equidad social, sobre todo en los bienes básicos y en los bienes útiles, ¿ya? Por eso el manejo del precio en una sociedad es tan importante en términos de vista de equidad y de seguridad social. Licencia social para operar. No es posible tener empresas rentables y sostenibles en entornos sociales empobrecidos e inequitativos. El mayor enemigo de la empresa y de la economía es la exclusión y la pobreza. O sea, Colombia no puede salir adelante económicamente mientras no se ponga como su gran proyecto cómo acabar con la inequidad. Somos un país altamente rico de bienes, pero altamente inequitativo. Y sin el liderazgo de los empresarios aliados con todas las élites del país,
no vamos a seguir hablando haciendo mercaditos y bonitos y subsidios. Tenemos que aliarnos para poder enfrentar realmente la inequidad. Entender que la empresa es un actor ciudadano en el territorio que tiene que actuar colaborativamente con los stakeholders comunitarios o de la región para producir y proteger los bienes colectivos que contribuyen a la vida digna y el cuidado del planeta. Y una cosa para terminar. Señoras y señores, piensen lo siguiente. El gran desafío del inmediato futuro, o sea, de hoy en 10 años y los 10 años que siguen, son los bienes comunes. ¿Qué son los bienes comunes? Los bienes que produce el planeta gratuitamente para la vida. ¿Ustedes conocen una empresa que produzca agua? ¿Ustedes conocen una empresa que produzca aire? ¿Ustedes conocen una empresa que produzca genética? En base a genética, no transformación genética, genética. ¿Ustedes conocen una empresa que este árbol que está ahí, la gente cree que es depende de la tierra? Ese árbol es transformación de energía en materia, que lo hace la fotosíntesis. ¿Sí? Y si los árboles se comieran la tierra, ya no habría tierra. Sí, la tierra le sirve de soporte, pero el árbol crece es porque es capaz de transformar la energía solar en materia. Por eso la materia crece, la materia viva crece. ¿Ustedes conocen una empresa que produzca estaciones? ¿Qué quiero decir con esto? La forma de cuidar el planeta es que hay ciertos bienes que no pueden ser ni públicos ni privados, que tienen que ser bienes cuidados por todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da sentido a la empresa. Lo que le da sentido a la empresa del presente y del futuro es lo que decíamos antes, que sea una empresa de cuidado. ¿Por qué? Porque el cuidado no es una opción para los seres humanos. No es que si cuidamos o no cuidamos. Aprendemos a cuidar o perecemos. Saber cuidar es el nuevo paradigma ético de civilización. Tenemos que pasar del paradigma de la acumulación, el poder y el éxito que nos trajo hasta acá, que nos ha colocado en un doble juego. Por un lado, hemos hecho cosas maravillosas como las comunicaciones de cuarta y quinta generación, pero ese paradigma al mismo tiempo nos pone en riesgo por el calentamiento global, la contaminación del agua, los suelos, etc. Tenemos que cambiar de paradigma, pasar del paradigma de la acumulación, el poder y el éxito al paradigma del cuidado, ¿sí? Porque ese es el paradigma nuevo de civilización. El que ama cuida y el que cuida ama. Y el cuidado tiene una doble función: previene daños futuros y repara daños pasados. Aprender a cuidar ¿de qué? De nosotros mismos, el autocuidado corporal y espiritual. Cada cosa de esta sería una conferencia. Cuidar de los otros, de los cercanos, que es cuidar sobre todo los vínculos emocionales. La drogadicción, el suicidio, ¿sí? Básicamente en una sociedad dependen de niños y jóvenes que no lograron formar vínculos emocionales seguros, ¿sí? Muchos de los hijos de ustedes que no meten droga, tienen una vida, son productivos socialmente, sociables, etc., tuvieron compañeros que metían. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron? Ellos, los hijos de nosotros. No porque fueran mejores, sino simplemente que había vínculo emocional en la casa. Y ese es uno de los grandes capitales de una sociedad, tener una generación con vínculo emocional seguro. Cuidar de la inteligencia, pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia solidaria y altruista. Todos nosotros nos formaron en inteligencia guerrera, que yo soy más inteligente, me deben pagar más. Muchos padres de familia pagan miles de dólares por tener su hijo en colegio con niños que tienen IQ de 140 y creen que la inteligencia es eso. Tenemos que tratar de pensar que todos nuestros niños tienen que ser conformados con inteligencia altruista, entender que la inteligencia es un bien colectivo y que aprendan las dos virtudes más importantes de un líder del futuro: saber dar ayuda y saber pedir ayuda. Saber cuidar de los extraños, que es básicamente cuidar de los bienes públicos, y saber hacer transacciones ganar-ganar para producir bienes éticos del planeta. O sea,
lo que es la austeridad. El futuro va a ser muy bello porque va a ser muy austero y una de las características de la elegancia es la austeridad. Aprender a cuidar y saber cuidar es el nuevo paradigma ético y propósito empresarial de esta era. El planeta ni la sociedad soportan las empresas depredadoras. Las empresas que crean valor a largo plazo son las empresas que saben cuidar de sus stakeholders, de las comunidades y del planeta. Muchas gracias.